Capítulo 16. Francis Bacon. 1. Características generales. A partir de Descartes, la filosofía sigue dos corrientes principales, claramente opuestas: el racionalismo y el empirismo. Mientras que los alemanes y los franceses cultivan preferentemente el racionalismo, los autores ingleses son los clásicos empiristas, los cuales, ya desde Roger Bacon, en la Edad Media, 1210 a 1292, muestran una decidida inclinación hacia ese tipo de pensamiento. En el Renacimiento, Francis Bacon, 1561 a 1626, es el promotor del empirismo, que luego se continúa en John Locke, George Berkeley, hasta llegar a su culminación con David Hume en el siglo XVIII. Solamente por razones de claridad seguiremos ininterrumpidamente esta línea empirista en sus autores principales. Pero debe tenerse en cuenta la simultaneidad y la influencia de los autores racionalistas, que estudiaremos posteriormente. Francis Bacon se dedicó al estudio de las leyes y llegó a ocupar puestos de importancia durante el reinado de Jaime I, en Inglaterra. Pero cayó en desgracia y durante su retiro se dedicó a reflexionar y a escribir acerca de filosofía. Su obra fundamental es la Instauratio Magna Scientiarum, o Gran Instauración de las Ciencias, de la cual solo terminó las dos primeras partes. La segunda de ellas ha pasado a la posteridad con el nombre de Novum Organum, título que manifiesta claramente la réplica y el ataque a Aristóteles. En efecto, la idea central de Bacon es la crítica contra el silogismo y la apología de la inducción. 2. Crítica de los ídolos. Lo primero que hay que rechazar, si se intenta una sólida certeza en la investigación científica, es la serie de principios que suelen colarse en nuestros conocimientos ordinarios. Bacon acierta al señalar con toda precisión 4 tipos de prejuicios que plásticamente son llamados ídolos. A. Ídolos de la especie. Ídola tribus. Son los prejuicios universales, propios del género humano y debidos a la tendencia antropomórfica de nuestro modo de juzgar las cosas. En la actualidad, esos prejuicios, casi completamente generalizados, se refieren al relativismo, al materialismo, al pragmatismo, al sociologismo y al empirismo. Difícilmente la gente acepta lo absoluto, lo a priori, lo inmutable, lo espiritual y universalmente válido. Justamente las disciplinas filosóficas tratadas a lo largo de este libro procuran una mayor iluminación alrededor de dichas tesis. B. Ídolos de la caverna. Ídola specus. En recuerdo de la alegoría de la caverna de Platón, Bacon denomina así a los prejuicios debidos al temperamento, carácter y gustos personales de cada uno. El hombre se encierra en su propia caverna y deforma la realidad de las cosas. En este momento podríamos recordar los prejuicios raciales, nacionalistas y en general todas las fobias que se deben a una falsa educación. Hay quien tiene aversión al sexo, a la cultura, a la religión, al deporte, a los extranjeros, a ciertas ciencias. Habría que reflexionar acerca de la causa irracional, tal vez inconsciente, que produce dicha aversión personal y actuar voluntariamente en un nivel racional. El principio general aquí esgrimido es que no hay un solo ente que no posea un propio valor. Saber distinguir lo efectivamente valioso y separarlo de lo efectivamente rechazable es labor de una actitud racional y por lo tanto humana. C. Ídolos del foro. Ídola fori. Se recuerdan aquí las antiguas discusiones en el ágora o plaza pública. El prejuicio consiste en el abuso del lenguaje frente a las masas. La psicología social sabe muy bien cuáles son esas leyes con las cuales se puede manejar a las masas. Los oradores,
Los demagogos y ciertos líderes conocen las triquiñuelas para embobar a las multitudes, dejarlas satisfechas y arrastrarlas sofísticamente hacia cualquier falso valor. D. Ídolos del teatro. Ídola theatri. Cada sistema filosófico, dice Bacon, es como una pieza teatral, en donde se debe desempeñar un cierto papel. El prejuicio consiste en que cada sistema filosófico impone actitudes diversas, que no son acordes con la realidad. Evidentemente, un marxista tiene que actuar en la vida real de un modo muy diferente a un existencialista, un teísta, un hegeliano o un nietzscheano. El estudio crítico de la historia de la filosofía es justamente uno de los mejores modos de liberarse de las incongruencias y sofismas de ciertas doctrinas filosóficas. 3. El método inductivo. Bacon detecta el abuso del silogismo como la principal causa del estancamiento de las ciencias. Critica duramente a Aristóteles y su época, así como su obra. En su lugar proclama el método inductivo, que se refiere a la generalización a partir de la observación de casos particulares, como la clave para hacer progresar a las ciencias. Acerca de la ciencia, Bacon tiene una idea completamente utilitarista. Mientras que los empiristas, afirma, son como hormigas que sólo acumulan hechos sin ningún orden, los racionalistas o teóricos son como arañas, pues sólo construyen bellas teorías, pero sin solidez. El verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere lo que capta y produce miel para la comunidad. Para construir la ciencia se debe proceder a base de experimentación, con el fin de observar las causas de los fenómenos y para poder dominar a la misma naturaleza. Para dominarla, primero hay que ser dócil a ella. La observación puede darnos la forma, o ley de comportamiento del fenómeno estudiado. La forma es como la esencia íntima del fenómeno, pero no es del orden metafísico, sino físico, o sea, observable experimentalmente. Para sistematizar las observaciones, Bacon explica su método de las 3 tablas: la tabla de presencias, la de ausencias y la de grados. La primera es un registro donde se anotan los casos en donde positivamente se produce el fenómeno buscado. En la segunda lista, de ausencias, se anotan los casos en donde no se produce, y en la última se registran las variaciones cuantitativas del fenómeno. Cuando se comparan las 3 tablas, es posible eliminar lo puramente accidental de los fenómenos observados y señalar a manera de residuo la ley o forma buscada. Por ejemplo, se colecciona y anota los casos en donde ciertos reactivos aniquilan un virus. Enseguida se anota los casos en los reactivos y las circunstancias que no lo aniquilan. Y por último se anotan las variaciones de dosis que afectan a dicho virus. De esta manera se podría encontrar el antídoto y la medicina para ciertas enfermedades. 4. Comentario crítico. Indudablemente se debe dar un voto a favor del método inductivo. Gracias a él es como se pueden descubrir las leyes que rigen a la naturaleza. Sin embargo, no habría que deslumbrarse tanto por la eficacia de la inducción como para menospreciar o dejar de lado el raciocinio deductivo. Lo correcto es saber utilizar cada uno de los 2 procesos, deducción e inducción, según sea la naturaleza de la ciencia y del asunto tratado. Nótese cómo es el tema metodológico el que incide con frecuencia en el pensamiento filosófico de estos tiempos. Mientras que Descartes se inclina hacia el método deductivo, la corriente empirista se inclinará hacia el método experimental inductivo. Lo cierto es que cada uno tiene su propia zona de aplicación, sin que sea necesario desvirtuar uno u otro método en cuanto tal. Ya veremos cómo se van a ir separando, poco a poco, las 2 corrientes, empirismo y racionalismo, hasta que la oposición se convierta en una franca lucha ideológica, de antítesis contra tesis.
Por otro lado, al decir de los mismos científicos, como Meyerson, por ejemplo, las reglas de la inducción de Bacon han sido, de hecho, sumamente estériles. Es imposible encontrar en la historia de las ciencias un descubrimiento grande o pequeño que sea debido a su aplicación. Confróntese Bernoulli, Historia de la Filosofía Moderna. Herder, página 125.